13 minutos y lo hemos revisado ampliamente durante las últimas horas. El gobierno, durante la mañana de este martes, ingresó un proyecto contra la violencia escolar, en que incluye la revisión de mochilas, el fin a las capuchas e incluso se busca poder modificar el Código Penal para establecer agravantes por delitos realizados al interior de los establecimientos educacionales y también condicionar al acceso a la gratuidad universitaria a quienes precisamente cometan estos actos violentos. Esto también ha tenido repercusiones en nuestra región de Valparaíso. También tenemos 6 ya anuncios de tiroteos al interior de establecimientos educacionales. Y es por eso que hasta hora de la mañana, 9 de la mañana con 14 minutos, vamos a conectar con nuestro primer invitado, Jorge Varela, quien es director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Hola, muy buen día. Saludos a todos y todas los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros en Pura Noticia Matinal. Jorge, segunda vez que nos tenemos que reunir para hablar de este mismo tema. Lamentablemente, al parecer, la violencia escolar ha tenido, tras lo sucedido, ¿cierto?, en el norte de nuestro país hace pocas semanas, específicamente en la ciudad de Calama, ha habido una serie de episodios violentos al interior de los establecimientos educacionales y en nuestra región de Valparaíso, en las últimas 48 horas, llevamos 6 amenazas. Son mensajes, ¿cierto?, que aseguran que habrá un tiroteo al interior de distintos establecimientos. Esto ha sido en distintos lugares de la región. Algunos han optado por suspender las clases. ¿Qué nos trae esto? ¿Qué pasa en la mente de los jóvenes, Jorge, que tenemos estos hechos tan marcados? ¿Se trata de una jugarreta? ¿Se trata de una broma? ¿Será para conseguir algo, cierto, la suspensión de las clases? Pero hemos visto que ya se ha instalado, ya definitivamente podemos decir que con 6 casos en solo la región en las últimas 48 horas, es una moda que ya llegó para instalarse esto de las amenazas de tiroteos. ¿Qué pasa en la mente de nuestros jóvenes, Jorge? Es una súper buena pregunta, tratar de entender cómo estamos evidenciando hechos eventualmente similares a los que todos fuimos testigos en el norte de nuestro país, y una hipótesis puede ir de la mano con el fenómeno que se estudia en criminología que se llama de copycat, cuando ciertos jóvenes o adolescentes replican el comportamiento de otros agresores, que se da mucho en los tiroteos escolares, en particular por la cobertura que tiene y por la connotación que genera ese hecho. Lamentablemente, algunos jóvenes piensan que con eso pueden ser recordados o puede generar cierto estatus, cierto, la noticia, que les gustaría de alguna manera seguir ese camino. Ahora bien, esos son casos también aislados y son casos poco frecuentes, si bien generan mucha connotación pública. Por suerte, los tiroteos escolares no es un fenómeno que tenga tanta frecuencia, pero sí presencia, es decir, existen, pero por suerte no son todas las semanas. Por ende, mi hipótesis sería lo que estamos mirando ahora, un fenómeno de una réplica, pero más bien que no responde necesariamente a la magnitud, a los intereses o a los recursos reales para efectuar realmente un tiroteo. Por una parte podría ser quizás algún tipo de broma de algún estudiante, lo cual también nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Porque un adolescente piensa que esto es divertido. Yo pensaría que no dimensionan lo que pasó en el norte, que no hay un espacio de discusión, reflexión, valoración y de empatizar con los compañeros o compañeras de su colegio, de otros colegios que han vivido esto de primera mano. O por otro lado, estudiantes que tienen una muy mala relación con el colegio, estudiantes y o la familia. No sé si en la entrevista anterior hablamos mucho del rol de la familia en esto. Yo creo que acá no podemos separarlos, sobre todo en hechos de esta naturaleza. Y en ese caso, si hay estudiantes que en realidad tienen una muy mala relación con el colegio, va a ser interesante profundizar en qué explica eso. ¿Es menos vínculo? ¿Es un problema con un rendimiento académico? ¿Es sentirse aislado del grupo de compañeros? En fin, ahí aparece un escenario que hay que profundizar y tratar de explicar lo que está pasando, que predice eventualmente ese comportamiento. Pero sí un llamado a la alerta en todo caso, porque si esto lo vemos en la quinta región y lo hemos visto en otras regiones del país, nos obliga a movilizarnos lo antes posible. Jorge, tú lo mencionabas y también lo veíamos las semanas atrás en Calama, ¿cierto? Donde este joven de 18 años buscaba dejar precisamente un legado. ¿Qué tipo de legado se podría dejar con un hecho como este? Porque muchas veces buscan eso, buscan notoriedad, buscan ser reconocidos por sus pares, buscan instalar su nombre quizás y dejar una especie de legado. ¿Por qué los jóvenes pueden creer que sería positivo que tu persona, ¿cierto?, sea asociada a un hecho tan grave como es, por ejemplo, lo ocurrido en Calama?
Porque lamentablemente los hechos de gran connotación pública, a pesar de que todos estamos en contra de esto y no nos gustaría que pasaran, generan tal impacto en las personas que hace que siempre estemos hablando de esto y que lo vamos a recordar por siempre, ¿no? Ahora en abril conmemoramos Columbine y a pesar de que, ¿cierto?, nadie quería que pasara lo que pasó en esa comunidad escolar en el año 1999, hasta el día de hoy lo recordamos. Lo que pasó en Columbine ha formado parte de documentales e incluso forma parte de una película de Michael Moore, o películas también finlandesas, por ejemplo, Elephant, creo que se llama la película. Entonces, lamentablemente nosotros, nos guste o no nos guste, estos hechos de violencia siempre los recordamos. Y sin ir más lejos, si miramos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Figuras con mucho poder, ¿no? Autoridades internacionales de países de grandes potencias mundiales. Hoy día el mensaje que estamos viendo es guerra, es amenazas de guerra. Los posteos de Trump, por ejemplo, son de alguna manera un mensaje a que la violencia es una manera de resolver las cosas. Por ende, no es tan descabellado que un adolescente vea eso, vea lo que está pasando en su país, vea lo que está pasando en el mundo, y no encuentre cierto tan negativo ser recordado por eso, ¿no? Y además en la violencia que hace Trump, ¿no? Yo soy el líder de la paz, pero al mismo tiempo le lanza bombas a distintos países del mundo. Por ende, no es tan loco que esta cultura que hemos creado también de alguna manera valida y enaltece las conductas violentas. Mira, Jorge, qué interesante lo que tú mencionas. Nunca había hecho esa reflexión porque claramente los adultos somos quienes les damos el ejemplo, ¿cierto?, a los niños, a los adolescentes. Y si tenemos el presidente más importante del mundo, ¿cierto?, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con ese tipo de mensaje y esa tónica sostenida ya en el tiempo, sin duda marca algo a los jóvenes, ¿cierto?, que no están, si llegó a ser presidente, si se mantiene como presidente de un país tan importante como Estados Unidos, lo pueden normalizar, por supuesto. Nunca lo había analizado de esa forma. Por otro lado, efectivamente, Jorge, obviamente no es culpa de él de forma directa, ¿no? Hacer lo que está pasando en nuestros colegios, pero hay cierto grado de asociación. De hecho, hay un estudio que se hizo en el primer gobierno de Trump, en donde los condados donde ganó eran los republicanos. Al comparar un año de su primer mandato, aumentaron los hechos de violencia en las comunidades escolares de esos distintos estados donde ganaron los republicanos. De nuevo, no son fenómenos causales porque en el fondo no son estudios experimentales, pero sí nos llama a reflexionar, a decir qué condiciones estamos generando, qué contexto, qué relato en torno a la violencia estamos generando que valida este comportamiento, que lo enaltece, que le entregue un sentido o que le entregue un estatus. Los comportamientos violentos no son inocuos. Yo no agredo a otro, salvo que me desregule y no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Pero muchos comportamientos también tienen un sentido y un propósito. Y si tenemos un relato, una cultura que lo valida, que lo enaltece, es de alguna manera reforzar también ese comportamiento en los adolescentes. claro, importante también analizar qué mensaje es el que finalmente estamos entregando, porque sin duda se replica, quizás en otra escala, y el presidente Donald Trump no lo hace con ese foco, por supuesto, tiene otros quizás intereses asociados a esta escalada de violencia, pero sin duda entrega un mensaje que puede ser aceptado, mirado de distintas formas por sobre todo los jóvenes, los adolescentes, los niños, que no tienen también el sentido común, ¿cierto?, el discernimiento tan formado a esa edad. Por otro lado, tenemos a esta hora, 9 de la mañana con 21 minutos, conversamos a esta hora de la mañana con Jorge Varela, quien es, cierto, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Jorge, tenemos también lo anunciado por el presidente de la República durante la mañana de este martes, este proyecto de ley que firmó el Ejecutivo, con el que se busca precisamente modificar el Código Penal para poder establecer agravantes por los delitos realizados al interior de establecimientos educacionales. Y otro de los puntos, cierto, que ha sido cuestionado por un sector, pero avalado por otro, es condicionar el acceso a la gratuidad universitaria a quienes precisamente cometan este tipo de actos violentos, ¿cierto? El énfasis ahí está puesto en la seguridad al interior de los recintos, más quizás que en el estado emocional, psicológico que están estos jóvenes. ¿Crees, bajo tu punto de vista, que este enfoque aborda las causas profundas del problema, ¿cierto? Aborda quizás la causa basal, por decirlo de alguna forma, de esta problemática, o solamente las consecuencias que esto genera posteriormente? ¿Ataja el problema de raíz o es finalmente para poder moldear un poco cuando empieza ya a pasar este suceso? Claro, claro. Yo creo que hay que entender que hay un debate político a la base de lo que estamos viendo y no ser inocentes, ¿cierto?, en que entendemos las posturas y las ideologías que hay detrás y eventualmente lo que se quiere promover o no promover.
De lo que investigamos nosotros, mi lectura de esto es que hay como dos tipos de medidas, y efectivamente medidas como de contención eventualmente están más orientadas a proteger el blanco, a proteger, ¿cierto?, el espacio físico, y yo ahí yo entiendo porque a veces algunas personas se sienten más seguras cuando ven, ¿cierto?, ciertos controles, ¿cierto?, el incremento del control de acceso, el debate respecto de los pórticos, porque eventualmente generaría esa sensación de control. Por ejemplo, este colegio en Temuco, no sé si vieron la noticia, donde 3 adolescentes que no eran del colegio entraban con un arma de fuego, con una cortapluma y con un machete, y ahí efectivamente una figura como de pórtico eventualmente hubiese podido facilitar que estas personas pasaran por ahí y detectaran que estaban teniendo eso dentro de algún bolso, dentro de algún o guardándolo dentro de sus pertenencias. Pero efectivamente el debate más de fondo no lo captura ese control de acceso, porque no modifica la raíz del comportamiento, sino más bien lo que la externalización de este mismo, el portar un arma. ¿No? Yo puedo saber si estás portando un arma, pero eso no nos explica por qué estás portando un arma. Ahora, el aumento de las penas en relación con esto es de altísima complejidad, y lo que yo entiendo de criminología es que tampoco esto es negro y blanco, ¿no? El debate sobre aumentar las penas no siempre tiene un efecto tan directo, sobre todo en adolescentes con sujetos en formación, porque no están pensando lo que están haciendo, no tienen, ¿cierto?, una planificación tal que diga, mira, si yo atento contra el colegio, agredo a un compañero, porto un arma, esto va a tener ciertas consecuencias, por lo tanto yo en realidad voy a dejar de hacer este comportamiento. En general no siempre funciona así, sino más bien es a posteriori. Una vez que cometieron el hecho, se sientan a pensar y a darse cuenta de lo que hicieron. Por eso los programas de justicia juvenil, por ejemplo, más que el debate de aumentar la pena, apuntan por la idea de justicia restaurativa. Es que hago yo una vez que cometí un acto ilícito, que cometí un acto antisocial o cometí un acto contra mi comunidad. ¿Cómo reparo lo que hizo? Ahora, siendo abogado, ya entre comillas, ¿no?, si miramos la otra postura, también es potente el mensaje para la comunidad escolar, ¿no? Que un estudiante haga algo de esta naturaleza y no pase nada, es un mensaje complejo también para niños más pequeños, que puedan pensar que hacer eso da lo mismo, que no tiene consecuencias. Acá es importante pensar que los adolescentes necesitan estructura. Un adolescente no solo, ¿cierto?, hay que guiarlo en su comportamiento, sino que hay que poner límites y cierta estructura. Por lo tanto, yo siento que necesitamos caminar en un equilibrio entre estos dos elementos, porque efectivamente hechos de violencia grave no puede quedar como que no pasó nada en un colegio, porque efectivamente son hechos graves y que afectan contra el bienestar de los estudiantes, de los docentes. Yo hoy día en las vocerías que he dado he estado súper preocupado y tengo que comunicar la preocupación que tenemos con lo que está pasando con nuestros profesores y profesoras, no solo en estas regiones, sino en otros contextos nacionales, donde el estrés atenta contra su labor pedagógica. Y ahí yo entendería que eventualmente esa sensación de control o de consecuencias, ¿no?, respecto a lo que está pasando, aumentaría eventualmente su sensación de seguridad. Pero eso se va a quedar corto si no logramos profundizar o identificar las raíces de esos problemas. Bueno, Jorge, yo conversaba esta materia justamente con una integrante del Colegio de Profesores en nuestra región de Valparaíso, que nos daba también la mirada de el organismo, ¿cierto? Porque se habla también de los pórticos que podrían ayudar en algo, pero finalmente, y la revisión de mochilas, pero la profesora me mencionaba y le encontré bastante razón. ¿Quiénes van a ser finalmente los encargados de revisar estas mochilas? Vamos a ser nosotros los mismos profesores que no estamos facultados para aquello, que no somos guardias de seguridad, porque claramente un alumno que decide ingresar a un establecimiento educacional, un arma, no tiene las mejores intenciones, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, ese alumno, al ser, ¿cierto?, interrumpido por los profesores, al ser quizás revisada su mochila, no lo va a tomar de la mejor forma. Entonces, al final, volvemos a poner a los profesores, ¿cierto?, como primera línea ante un hecho que no es educativo. También hemos tratado de hacer este llamado, ¿cierto?, a la vocación de profesor, que se ha visto cada vez más mermada, precisamente por este mismo tipo de situaciones que pasan en los colegios. Ya no son solamente los encargados de educar, ¿cierto?, de dar algún tipo de valores, de enseñar, sino que estamos viendo prácticamente profesores que tienen que ser guardias de seguridad, que tienen que cumplir ese rol que tampoco corresponde, no es lo más óptimo, ¿cierto? Entonces tampoco es una decisión, porque un niño o un adolescente que toma la decisión de entrar un arma a su establecimiento educacional, claramente no se va a tomar de la mejor forma, ¿cierto? Ni va a mostrar su mochila de forma tan fácil. Entonces así ponemos nuevamente a los profesores en la primera línea cuando no es su rol. Esto es un tema más integral, sin duda, ¿cierto? Exacto. O sea, es súper bueno tu comentario, porque lo que no estamos discutiendo hoy día, o más bien cuando se hace este anuncio, que eventualmente una comunidad escolar le haga sentido y lo quiere implementar, es importante que ellos tengan en consideración que después tienen que armar todo un reglamento. Tal como tú señalas, ya, perfecto, instalamos estas medidas de control de acceso. ¿Quién las hace? ¿Cómo las hace?
¿Quién lo hace con quién? Si son hombres, son mujeres. ¿Qué pasa una vez que se detecta algo? ¿Quién revisa no solo la mochila, sino que si el detector apunta en una parte de tu cuerpo? ¿Quién lo va a hacer? Ya, y una vez que detectamos algo, ¿qué se hace? Se llama policía, se llama la PDI, llamamos al Ministerio Público, llamamos al apoderado. Eso tienen que definirlo eventualmente cuando, si es que deciden hacerlo, lo hagan. Y una reflexión muy potente es, mira lo que hemos llegado, ahora nuestros profesores van a estar a cargo de eso, de estar revisando, ¿cierto? A las personas cuando entran a una comunidad escolar, nos obligan a cuestionarnos eventualmente esa medida y la efectividad que ésta tenga y el sentido que ésta tenga, ¿no? Porque esto agreguémosle otras medidas que ya están en curso, como por ejemplo ese profesor además tiene que estar quitando celulares. Probablemente ya llevamos un mes de clase, yo le preguntaría a profesores en todo Chile cuántos celulares han tenido que requisar por esta normativa que hipotéticamente quería mejorar la salud mental de los estudiantes, pero al final esto estar buscando celulares a mi juicio no le beneficia a nadie. 9 de la mañana con 28 minutos, conversamos con Jorge Varela, quien es parte, cierto, del director, más bien digo, del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Abordamos precisamente esta problemática que tiene a todo el país en velo, ¿cierto? La violencia escolar al interior de los establecimientos educacionales. Esta es una materia, Jorge, que quizás se debería abordar de una forma integral, ¿cierto? Porque no estamos hablando solamente de seguridad, también hay un factor importante que está detrás, que sin duda es la salud mental, la seguridad, cierto, pública, la educación. Esto debería abordarse quizás en coordinación con los distintos ministerios para poder justamente atacar este fenómeno de una manera integral, porque no responde a solo una causa basal. Efectivamente, el camino es cómo logramos un abordaje interinstitucional y hemos ido avanzando en el tiempo. Yo creo que ahí hay que reconocer no solo el gobierno anterior, sino los anteriores también. En 20 años yo creo que hemos avanzado significativamente con el aporte de distintos ministerios, tanto de educación como el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque educación puede aportar mucho lo que está pasando en la sala de clase, lo que pasa con nuestros profesores, cómo nos metemos al currículum, y entiendo que ahora se le va a dar continuidad a un programa de convivencia escolar que viene del gobierno anterior, lo cual yo lo aplaudo, porque es valioso darle continuidad a eso como una política de Estado. Pero ese gobierno o esa postura se quedó corta con lo que estaba pasando en el territorio, a mi juicio, ¿no? Y ahí el Ministerio del Interior puede contribuir significativamente. Es decir, si yo estoy en una comunidad escolar que en el entorno hay narcotráfico, que en el entorno hay mucha violencia, es clave entonces la coordinación con las policías, con otros actores que están dentro de ese espacio o que tienen mayores potestades para intervenir en ese espacio. Porque esa es la escuela simplemente un escenario que replica lo que está pasando en el barrio. Pero no va a ser capaz el colegio de hacerse cargo de eso. Y eventualmente, si hay un problema de salud mental grave, un problema de salud mental cierto severo, como al parecer lo que plantea la defensa de este estudiante del norte del país apuntaba en esa línea, el MinSal o actores de salud son más que bienvenidos a ayudarnos con esto, porque el colegio no es un hospital, el colegio es un espacio donde aprendemos, donde nos desarrollamos, pero necesitamos la ayuda de especialistas cuando convenga o cuando sea el caso. Y detrás de esto, de nuevo, algo que no está en el debate, es la responsabilidad de las familias de estos estudiantes para ayudarnos a mejorar y tener mejor convivencia en nuestros colegios. Jorge, y si buscamos, cierto, atajar esta problemática, ¿hay medidas que internacionalmente hayan sido finalmente efectivas para poder prevenir la violencia escolar al interior de los establecimientos escolares, los establecimientos, bien digo, educacionales? ¿Hay medidas en otros países que han demostrado ya resultados? Sí, hay experiencias internacionales de programas que han tenido y que mejoran en el promedio, ¿cierto?, su convivencia. Ojo, acá no existe la receta mágica que va a hacer que este comportamiento desaparezca. Lo que logramos es disminuir su prevalencia, bajar en promedio, llegar eventualmente a tiempo frente a estos tipos de comportamientos. Y sí hay experiencias internacionales que uno lee, que uno cita. Lo más famoso en Estados Unidos es un programa que se llama Apoyo Positivo al Comportamiento, que la gracia que tiene es que es un sistema de intervención, de prevención y de promoción y de intervención, y que trabaja en distintos niveles, trabaja con equipos multidisciplinarios. También hay otros que se han profundizado en una mirada más de prevención de los tiroteos. El doctor Dewey en la Universidad de Virginia ha profundizado mucho en eso, entender como un sistema integral de detección, y que es muy parecido a estos 8 programas. En Europa es súper famoso el programa finlandés de acoso escolar, pero que no necesariamente es de violencia, no es lo mismo, es un otro tipo de agresión, pero es un programa que ha tenido muy buenas evaluaciones y que ha logrado efectivamente mejorar en promedio la violencia, o el acoso escolar, en los casos donde se ha implementado ese programa finlandés. Pero tampoco es la respuesta a todo, porque de hecho ese programa, a evaluaciones robustas que han hecho de su impacto, mejora en promedio el programa, pero por ejemplo, estudiantes que están deprimidos, en aquellos colegios donde mejora más la convivencia escolar, se deprimen aún más.
lo que se llama la paradoja saludable. Entonces, lo cual nos lleva de nuevo a pensar, aquí no hay una sola forma y ahí no hay un solo camino, sino que van a haber distintas estrategias que nos van a ir ayudando a mejorar la convivencia. Lo positivo de esto es de que hay maneras de hacerlo. Entonces, cuando miramos experiencias internacionales, podemos sacar ejemplos y recorrer ese camino para ver, ¿cierto?, iniciativas que en promedio han sido exitosas. Bueno, esperamos, Jorge, por supuesto, ponerle atajo como país a esta verdadera problemática y que no escale también, como lo hemos visto en otros países, ¿cierto? Que los tiroteos es algo que se vive de forma, no sé, permanente, pero que no son hechos aislados, ¿cierto? Conversamos con Jorge Varela, quien es director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros esta mañana en Pura Noticia Matinal. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Igualmente, Jorge. 9 de la mañana con 33 minutos y ya está conectado con nosotros.